Asignatura de producción de bovinos de carne, unidad temática número 2 relacionada a razas y cruzamientos bovinos para producción de carne. Subtema: diferencias en canales entre bovinos pertenecientes al biotipo cebuino en comparación con bovinos pertenecientes al biotipo taurino y aspectos relativos a su comercialización. El objetivo que pretendemos alcanzar mediante el desarrollo de esta presentación de esta clase es llegar a reconocer diferencias relacionadas con el rendimiento y la calidad de las canales bovinas de acuerdo al grupo racial al que pertenezcan sus individuos, es decir, si pertenecen al grupo de los cebuinos o razas índicas o razas de origen europeo también conocidas como taurinas. Primero que todo tenemos que respondernos a la pregunta: ¿qué es una canal o carcasa? Y así podemos decir que, de acuerdo a Manuel Ignacio Sánchez, docente investigador de la Universidad de Córdoba en España, una canal o carcasa puede ser definida como el cuerpo de los animales bovinos después de que estos son sacrificados, son sangrados, son desollados, es decir, retirada su piel, son eviscerados o retiradas sus vísceras, principalmente las vísceras torácicas y abdominales, a excepción de los riñones. Además, se produce la separación de la cabeza a nivel de la articulación atlanto-occipital y las extremidades son cortadas, las extremidades posteriores o pélvicas a nivel de la articulación carpo-metacarpiana y las extremidades anteriores las posteriores o pélvicas a nivel de la articulación tarso-metatarsiana, las articulaciones anteriores o torácicas a nivel de la articulación carpo-metacarpiana, con cola, sin órganos genitales y ubres en el caso de las hembras, exceptuando obviamente si se sacrifican a hembras juveniles, vírgenes, que no han iniciado su actividad reproductiva, como es el caso de las terneras. En un sentido práctico y técnico, podemos decir también que el término canal define al animal ya faenado, que es un término que utilizamos comúnmente en países latinoamericanos, pero que corresponde al sacrificio o beneficio de la res, sin su cabeza, sin sus vísceras, sin la piel y sin las patas. Esta es una definición tomada de la página electrónica de la empresa Agropesa. Tenemos que señalar que la carne como tejido comestible, es el tejido muscular de la canal que tras el sacrificio del animal sufre, como bien conocemos nosotros, eso ya lo definimos en la primera unidad temática de esta asignatura, debe sufrir un complejo proceso de transformaciones irreversibles, tanto a nivel físico como a nivel químico y bioquímico, que lo convierten finalmente en un producto comestible. Sabemos claramente que poco después del sacrificio del animal no podemos considerar directamente al tejido muscular que podemos obtener de sus canales o carcasas como un producto de idoneidad para su consumo. Tiene que sufrir primero un proceso de maduración que favorece o permite ciertas transformaciones bioquímicas que permiten que el tejido muscular se convierta en un alimento verdaderamente idóneo para la alimentación del ser humano. Pero tenemos que también señalar que en una canal o carcasa no solamente encontramos el tejido muscular, que es el principalmente apetecido para el consumo, sino que también hay ciertas cantidades de tejido óseo, conjuntivo, vascular y tejido graso o adiposo que influyen de manera significativa en lo relacionado con los aspectos de la calidad de la canal y por lo tanto de la carne. Tenemos también que señalar que la carnización es el proceso mediante el cual un animal vivo se termina transformando en productos consumibles e incluye diferentes fases de las cuales se encarga la tecnología alimenticia, especialmente la industria cárnica. Una pregunta importante que también tenemos que plantearnos con relación al tema que estamos desarrollando es cómo se clasifican, cómo se tipifican o categorizan a las canales de bovinos. Este es un aspecto muy importante, dado que por la importancia alimentaria y económica que tiene la carne de los bovinos, en diferentes países del mundo se han establecido criterios para clasificar, categorizando de acuerdo a la calidad de las canales, para obviamente también influir en aspectos de carácter comercial y económico. Tenemos que señalar que además de la especie a la que pertenece el animal, obviamente nos estamos refiriendo de vacunos o bovinos, para poder llevar a cabo una categorización o clasificación de las canales se deben tomar en cuenta algunos factores. Entre estos factores podemos mencionar como más importantes la clase o la categoría a la que pertenece el animal, definida generalmente por la edad y sexo del animal. En este sentido tenemos que señalar que los mayores rendimientos y calidades de canal se esperan conseguir en individuos de sexo masculino, en los machos, especialmente en machos tanto enteros, es decir, que no han sido castrados, que no se ha llevado a cabo la extirpación quirúrgica de sus órganos genitales, concretamente de los testículos,
y también de los machos castrados conocidos como novillos. Es decir, en un sentido jerárquico, los mayores rendimientos de la canal se consiguen en machos enteros, en primer lugar, en segundo lugar en machos o novillos castrados, en tercer lugar en vacas, y en cuarto lugar pues ya corresponde a otras edades y categorías de menor importancia. Otro aspecto importante es la relación que se debe establecer entre el peso de la canal y la edad del animal, porque se espera que se guarde una adecuada proporción, una idónea proporción entre el peso que debe registrar una canal o carcasa y la edad del animal. Aquí hay una relación directamente proporcional. ¿Qué significa esto? Que a mayor edad se espera un mayor rendimiento en canal o en carcasa, a menor edad un menor peso de la canal. Otro aspecto muy importante al que vamos a referirnos con amplitud en este tema es lo relacionado con el rendimiento de la canal. El rendimiento de la canal, que es uno de los indicadores técnicos y económicos de mayor relevancia en la industria cárnica, es el cociente que resulta de dividir el peso de la canal, el peso del cuerpo del animal, como dijimos ya, eviscerado, desollado, sin vísceras, sin sangre, sin cabeza y sin extremidades o patas, dividirlo para su peso vivo y este cociente expresarlo en términos porcentuales o en porcentaje. Otro factor muy importante es la composición tisular de la canal, que quiere decir la proporción relativa a los diferentes tejidos que constituyen el cuerpo del animal. Se expresa en porcentaje y obviamente corresponde a la participación de los diferentes tejidos que forman el cuerpo del animal, fundamentalmente el tejido muscular, el tejido óseo y el tejido adiposo o graso. Otro factor muy importante es el despiece o escandallo, como le denominan en España, que corresponde a un procedimiento que permite hacer una categorización o calificación de los diferentes cortes que se obtienen de la canal de un animal en clases o categorías. Así tenemos que hay cortes de primera categoría, que son fundamentalmente los que se obtienen del tercio o cuarto posterior del animal, concretamente el área de lomos y de las piernas, donde se encuentran, como todos conocemos, los cortes de mayor valor comercial, por la abundancia de tejido muscular y generalmente por la mayor suavidad de los mismos. Tenemos también cortes de segunda categoría que también se encuentran en la zona llamada de la pistola, la zona que corresponde al lomo y a las piernas o regiones glúteas del animal, y algunos cortes ubicados en el cuarto delantero. Y finalmente los cortes de tercera categoría, que corresponden básicamente a todas las piezas o cortes que se pueden obtener del cuarto delantero, de los brazos del animal, más otros cortes que se obtienen en otras zonas distintas, ¿no? Y que son básicamente utilizados para propósitos culinarios y también para la industria de elaboración de embutidos. La conformación de la canal es otro aspecto o factor muy importante, el cual resulta de la apreciación visual de la forma de la canal y de los perfiles de diferentes regiones anatómicas. Y finalmente un aspecto muy importante que también se considera son el estado de engrasamiento, que se refiere a la cantidad y distribución del tejido adiposo de cobertura, es decir, que se encuentra por encima del tejido epitelial del animal y que se concentra sobre todo en la región posterior de él, nuevamente la región de la pistola, es decir, en el lomo y en las piernas. Con relación al engrasamiento, también un aspecto final que se considera como indicativo de la calidad de rendimiento y la buena calidad de una canal vacuna es el color y consistencia que presenta el tejido adiposo de la grasa. Tenemos que el color de la carne, que básicamente todos conocemos que tiene un color blanco crema, y que dependiendo de la edad, del sexo y del régimen de alimentación al que el animal haya sido sometido, se incrementa la intensidad de la tonalidad de la grasa de la carne. Tenemos que en el caso de los animales jóvenes, que son sacrificados cuando aún eran jóvenes, su carne tiende a ser de un color más claro, su grasa tiende, a ser de un color más claro. Mientras que a mayor edad o a mayor avance de la edad, el color de la grasa tiende a ser más oscuro. De igual manera, aquellos animales que han recibido una alimentación con un aporte energético significativo, la carne tiende a ser más amarilla, la grasa tiende a ser más amarilla, y los animales que son alimentados en pastoreo, debido a que el acceso a pasturas naturales y forrajes les permite el consumo de carotenoides, que son los principales sustancias pigmentantes o que le confieren el color característico que presenta la carne. Ya sabemos nosotros que la carne la grasa de las carnes rojas tiene un potencial nutracéutico para la alimentación del ser humano. En esta diapositiva podemos ver precisamente graficado la combinación de varios factores de los que hablamos anteriormente, y tenemos una categorización de canales vacunas en 5 niveles, ¿no? Del 1 al 5, y lo que se puede apreciar es que en la medida que va avanzando la categorización mejora la relación entre la longitud
de la canal y su proporción de tejido muscular al mismo tiempo con el engrasamiento. Así tenemos que esta canal grado 1 podemos apreciar de que el engrasamiento en la región del lomo y de las piernas es escaso, mientras que en los grados 4 y 5 hay una mayor abundancia de tejido graso o adiposo de cobertura en las zonas señaladas y sobre todo mucho más uniforme. Y podemos apreciar algo también muy importante, que es cómo va mejorando la relación entre la longitud de la canal y la proporción de carne que se presenta en ella, que claramente y de manera objetiva nos permite entender por qué existe esta diferenciación o tipificación en la calificación de estas canales. Pero sabiendo que en muchos países existen estos sistemas de categorización o tipificación de las canales de acuerdo a todos los factores que analizamos anteriormente, tenemos que preguntarnos cómo lo hacemos en nuestro país, el Ecuador. Pues bien, en el Ecuador tenemos que señalar que como somos un país que tenemos un desarrollo ganadero incipiente, si bien somos una nación con importante vocación agropecuaria y la producción pecuaria, específicamente la producción ganadera, es un renglón muy importante de la economía agrícola, tenemos que señalar que nuestro país, al igual que ocurre en otros países latinoamericanos con mediano desarrollo ganadero, las reses vacunas destinadas a producción de carne lamentablemente se siguen comercializando más por su cantidad y por su peso que por características de calidad, es decir, que por reconocimiento y categorización de los factores que analizamos anteriormente. Sabemos que en nuestro país lamentablemente en primer lugar no existe una cultura de consumo de carne de calidad. La población no está acostumbrada a diferenciar criterios de calidad de la carne para poder favorecer su consumo, y por otro lado, como es una actividad comercial que está regida a la ley de la oferta y la demanda, generalmente lo que ocurre son injusticias de tipo comercial, pues generalmente los intermediarios o comerciantes dedicados a la compra y venta de ganado de manera informal, como han logrado desarrollar cierta experiencia objetiva, escogen los animales de mejor calidad sin pagar lo que por ellos corresponda. Es por eso que el objetivo fundamental de la cadena de producción cárnica debería ser que todo animal que se produzca con la finalidad de generar carne para el consumo humano sea comercializado en función del rendimiento y calidad de su canal. En nuestro país, la empresa dedicada a la industria cárnica o a la producción cárnica más reconocida es la empresa Agropesa, que pertenece al grupo corporativo Supermaxi. Aplica en su calificación, es decir, poseen ellos desde hace muchos años atrás, ya que son uno de los principales actores en la cadena de la comercialización de la carne en el Ecuador, aplican su propia calificación y tipificación de animales de acuerdo a la conformación de las canales y estableciendo fundamentalmente dos criterios principales. Estos criterios son, en primer lugar, el rendimiento o relación entre la musculatura, el tejido, la proporción o cantidad de tejido muscular que presenta la canal del animal sacrificado, y el hueso del tejido óseo que presenta dicha canal. Sabemos que obviamente la relación que se espera es que haya una mayor proporción de tejido muscular que va a rendir los diferentes piezas o cortes de valor comercial, y relativamente hablando una menor proporción de tejido óseo o esquelético. Además, como ya se mencionó anteriormente, ellos también reconocen y dan preponderancia al grado de terminación o acabado en cuanto al recubrimiento de tejido graso que presentan las canales de los animales que ellos adquieren para sus propósitos de procesamiento, sobre todo a nivel de lomo y piernas. Estos dos parámetros permiten distinguir las canales que ellos denominan ideales. ¿Qué condición fundamental debe cumplir una canal ideal para ellos? Que la proporción mayor del peso de la misma esté representada en un 60% por los cuartos posteriores. Es decir, lo que se espera es que en la zona de la pistola, nos referimos a la región del lomo y de las piernas y regiones glúteas, la proporción de tejido muscular ubicado en esta zona represente el 60% mínimo del peso total de la canal, acompañado además de un óptimo adecuado recubrimiento de grasa de tejido adiposo en la región de lomo y piernas. Nosotros hemos señalado a través de la visualización y respondiendo preguntas a los videos que se compartieron esta semana sobre categorización y tipificación de canales vacunas en países como Argentina y Venezuela, que la industria frigorífica dedicada al procesamiento y comercialización de carne le interesa mucho el recubrimiento de tejido graso sobre las canales. ¿Por qué razón? Porque hemos señalado que el hecho de que se lleve a cabo procesos de refrigeración y maduración de las canales bovinas genera una merma, porque la carne, como todo tejido vivo, está constituido fundamentalmente por agua y se produce en el proceso de maduración y de mantenimiento
dentro de la cadena de frío de las canales vacunas, se produce un efecto de merma por deshidratación o pérdida de agua. Por lo tanto, la grasa de cobertura funciona mediante un efecto termoaislante que permite o reduce a un grado menor estas mermas o pérdidas por deshidratación. Por eso hay un interés también de carácter comercial práctico por la industria frigorífica o que se encarga de comercializar y de procesar la carne vacuna. Para este fin, para llevar a cabo esta calificación, generalmente las canales, es decir, cuando ya el cuerpo del animal ha sido procesado, ha sido desollado o retirada su piel, eviscerado o retirado sus órganos viscerales internos, cortada la cabeza, cortada las extremidades anteriores y posteriores, la canal se divide en dos mitades. Básicamente, como hemos visto en gráficas anteriores, se procede a cortar en sentido longitudinal, continuando por el eje de la columna vertebral, y la canal o carcasa entera se divide en medias canales o medias carcasas. Estas medias canales o medias carcasas a su vez se dividen en cuartos, así que tenemos que una canal de una res vacuna nos genera 4 cuartos. ¿Cómo se hace el corte de la media canal? A la altura de la sexta y séptima costilla, para poder tener así un cuarto trasero posterior y un cuarto delantero o anterior. Otro factor importante que también la empresa Agropesa toma en cuenta es la clasificación de las canales de acuerdo a la edad y sexo del animal. Como hemos dicho, mientras más joven sea el animal, obviamente esto es un factor que influye mucho en la calidad de su carne, sobre todo en atributos como son la suavidad o la terneza de la misma. Y obviamente el sexo también es un factor importante porque, como hemos dicho, por factores de tipo biológico, de tipo físico, se espera siempre un mayor rendimiento de canal en los individuos de sexo masculino, es decir, en los machos. En un nivel preponderante, en primer lugar, los machos enteros, en un segundo lugar, los novillos o machos castrados. La edad juega un papel importante, como hemos dicho ya, en la suavidad o terneza de la carne, puesto que a menor edad hay una mayor suavidad de los músculos, es decir, biológicamente se establece una relación inversamente proporcional, mediante la cual a mayor edad del animal, menor terneza o suavidad, y a menor edad o mayor juventud del animal sacrificado se espera una mayor suavidad en su tejido muscular. Es así que desde hace muchos años la empresa Agropesa, aplicando estos criterios y factores que estamos mencionando, ha establecido una clasificación a nivel comercial con la cual pagan a sus clientes o proveedores. Tenemos que en el caso de ellos consideran fundamentalmente 3 clases, la clase E, la clase C y la clase U. Y como vemos en esta gráfica, la clase por la que pagan generalmente un valor más alto de lo que en rendimiento a canal, hay que señalar que esta empresa paga lo que rinde la canal, no como los comerciantes informales que pagan en función del peso vivo, ya sea que el animal se pese o, como decimos comúnmente en nuestro argot popular, al ojímetro, sino que se paga lo que rinde la canal del animal. Entonces en la clase E, como podemos apreciar aquí, o se trata de sugerir, ellas la pagan por animales como este macho que aparece aquí, que es un macho castrado, un animal que seguramente tiene un peso vivo previo a la faena o al sacrificio superior a los 450 kilos, con una excelente conformación, como ustedes pueden apreciar, en tren posterior, con abundante desarrollo de tejido muscular en la zona del lomo y la región glútea y de las piernas. Por lo tanto, se espera, como se señala aquí, que rinda canales con excelente proporción, seguramente con lo que se espera que el peso de su canal corresponda en un 60% al tren posterior, y con excelente cobertura grasa a nivel de lomos y de piernas. En segundo lugar se ubica la clase C, por la que en una forma decreciente se va pagando un valor económico menor por el kilo de rendimiento de la canal, que corresponde generalmente a machos también, preferentemente, y eso es un aspecto que hay que señalarlo, la gente de Agropesa en la clase E, dependiendo también del flujo que haya en el mercado, nunca reconocen y pagan clase E por machos enteros, porque debemos también tener presente, y eso lo veremos más adelante con mayor detalle, que el grado de engrasamiento o la cobertura de grasa también tiene que ver con aspectos fisiológicos. Por eso los machos o novillos castrados, es decir, un macho bovino mientras sea castrado a menor edad, generalmente tiende a engrasarse de manera más temprana y de manera más uniforme. Generalmente la canal de un macho entero tiende a ser más magra o con menor proporción de tejido graso. En la clase C, por lo tanto, se incluyen también animales que tengan una buena calidad, pero generalmente animales que tienen un menor desarrollo en comparación a los de la clase E en cuanto a cobertura de grasa en piernas y lomos, generalmente animales que corresponden a animales mestizos, animales de razas
cruzas entre razas cebuinas y razas lecheras, como este animal que aparece aquí, que es un novillo perteneciente al grupo racial Holstein, que es una raza europea, sin embargo con un buen grado de acabado, con un buen estado de gordura, y generalmente debemos decir, por la experiencia que yo tengo lo puedo señalar, que alrededor del 60 o 70% de los machos que se comercializan en industrias frigoríficas como Agropesa pertenecen a esta clase C. Finalmente tenemos la clase U, que es la tercera clase por la cual se paga un valor económico menor por kilogramo de rendimiento a la canal, que corresponde también a machos generalmente castrados o también pueden ser enteros, en los cuales por factores de diferente clase no se ha logrado un estado de gordura como el de la clase E o la clase C, y por lo tanto las canales tienen un menor rendimiento y la cobertura de grasa no es tan uniforme, no es tan extendida a nivel de lomos y piernas. Sin embargo, igual es un animal que tiene valor comercial importante para industrias frigoríficas como es Agropesa. Vamos también a responder a las preguntas acerca de qué son el peso y el rendimiento de la canal. Bueno, el peso de la canal podemos señalar que es un criterio cuantitativo que se mide de manera más objetiva a nivel de los mataderos o camales, es decir, donde se lleva a cabo el procesamiento de las reses vacunas, y es la primera y más determinante o más importante variable para la clasificación de las canales. Es decir, que en una industria frigorífica con adecuada tecnificación, después de que los animales son sacrificados, las canales tienen que ser pesadas para poder de esa forma tener un dato objetivo que permite después el cálculo de rendimiento de la canal y comenzar a aplicar los criterios de categorización o clasificación que esta industria frigorífica tiene que necesariamente realizar. ¿Cuál es la meta ideal? Que exista una adecuada correlación entre el peso de la canal del animal y su edad. Es decir, como hemos dicho, la relación tiene que ser directamente proporcional. A mayor edad, mayor peso de la canal; a menor edad, menor peso de la canal en el animal sacrificado. Generalmente, además, existe una alta correlación entre el peso de la canal y el peso de carne comestible. Es decir, a mayor peso de la canal, obviamente, también hay una relación directamente proporcional en cuanto al peso de la carne comestible, es decir, la carne aprovechable y comercializable, que en definitiva a la industria frigorífica o que trabaja dentro del sector de procesamiento de las carnes y comercialización de carnes, es lo que le interesa, que haya una alta correlación entre el peso de la canal y el peso de la carne comestible. Reitero nuevamente el concepto básico y sencillo: a mayor peso de la canal de un animal, mayor peso también de la carne comestible o mayor rendimiento de los cortes comercializables. Hay que distinguir entre el peso de canal caliente y el peso de canal frío. Es decir, en una industria cárnica tecnificada, una vez que ya se produce, se obtiene como producto primario la canal entera, esta canal, ni bien ya queda procesada, tiene que ser pesada para registrar ese dato, pero el dato que realmente le interesa más y finalmente es el con el cual empresas como Agropesa le pagan a sus proveedores, es básicamente el peso de la canal fría. Es decir, que la canal, una vez que ya es refrigerada, es nuevamente pesada y obviamente ya se considera una merma, es decir, su peso en relación a la canal caliente es ligeramente inferior, pero es el que generalmente se considera o se tiene en cuenta para propósitos de comercialización o propósitos de pago. Es decir, que a un proveedor de empresas frigoríficas como Agropesa, finalmente lo que le viene en la planilla de liquidación de su pago es lo que han pesado las canales o carcasas de sus animales una vez que estas han sido refrigeradas. Bien, el rendimiento de la canal. Vamos a hablar un poco más de este indicador importantísimo y fundamental, indicador de carácter técnico y económico. Como hemos ya mencionado anteriormente, el rendimiento de la canal es un indicador que expresa en porcentaje una relación entre el peso de la canal respecto al peso vivo del animal que tenía antes de ser sacrificado. En este rendimiento de la canal inciden de manera muy significativa factores de orden genético, es decir, la raza, el biotipo racial al cual pertenece el animal, si son animales mestizos o cruzados, y además aspectos fundamentales en el manejo de los sistemas de ceba, que tienen que ver sobre todo de una manera preponderante con los sistemas de manejo de la alimentación de los animales. Así tenemos que, por ejemplo, en animales que son sometidos a procesos de ceba intensiva, como en el caso de los que aparecen aquí en esta imagen de la parte superior, sometidos a procesos de ceba intensiva, en regímenes de estabulación o de confinamiento tipo feedlot, como los animales son sometidos a una dieta altamente rica en proteína y energía a través de los diferentes concentrados que se les suministran,
Se espera generalmente que estos animales generen una mayor ganancia de peso, tiendan a generar también una mejor conversión alimenticia y por lo tanto, cuando ya están listos para ser abatidos o sacrificados, ofrezcan pesos vivos elevados y, como hemos dicho ya, en una relación directamente proporcional, pesos a las canales más altos. Mientras que animales que son cebados a pastoreo, generalmente por una cuestión fisiológica elemental, tienden a generar pesos vivos menores o por lo menos toman mayor cantidad de tiempo para poder llegar a pesos vivos semejantes a los que se obtienen de animales producidos en sistemas de ceba intensiva en confinamiento, y obviamente eso también incide directamente en cuanto al peso y rendimiento de sus canales. Y también, algo muy importante, aspectos vinculados con la cobertura de grasa uniforme, sobre todo en región de lomos y de piernas. Por lo tanto, podemos reiterar que el rendimiento a la canal o rendimiento a la carcasa se define como el peso de las canales en relación al peso vivo que registró el animal en su finca o en el predio de donde él salió, o en el matadero, con 24 horas de ayuno, y se expresa en porcentaje. Es decir, que hay un aspecto muy importante, que en el rendimiento a la canal se tiene que considerar una merma que puede llegar a ser, dependiendo de la distancia a la cual el animal se ha sometido, por lo menos el 7% si es que el animal es sacrificado en el mismo día. Y para poder hacer un cálculo realista de rendimiento a la canal, el animal tiene que haber sido sometido a 24 horas de ayuno hídrico, es decir, sin acceso a alimentos sólidos, pero sí con acceso al consumo de agua. La canal, como hemos ya manifestado desde el punto de vista de la industria cárnica, es un producto primario, pues es un paso intermedio en la producción de carne, que son los cortes ya, los distintos cortes que se pueden obtener comercializables, que son los productos finales o terminados. Su contenido es variable y su calidad depende fundamentalmente de sus proporciones relativas en términos de los diferentes tejidos que lo constituyen, como son el tejido muscular, el tejido óseo y el tejido graso. La industria cárnica tiene un principio fundamental que busca sobre todo su beneficio, su mayor rendimiento comercial y económico, que es que la buena canal debe ofrecer el máximo de carne, el mínimo de hueso y un nivel óptimo o deseable de grasa. En promedio, la canal de un animal recién sacrificado o en condiciones normales pesa cerca del 55% de su peso vivo. Esto significa que generalmente o en condiciones normales, como ya he manifestado, se espera que la canal de un macho promedio tenga este rendimiento, un rendimiento no menor al 55% de su peso vivo. Reitero, ¿bajo qué condiciones? Dentro de las primeras 24 horas antes de ser sacrificado, cuando sea sometido a un ayuno hídrico. Sin embargo, este valor de rendimiento de la canal puede variar entre cifras que van del 35 al 70%, dependiendo del tipo, la calidad, sexo y condición del animal. Obviamente, las canales de animales de genética especializada para producción de carne, es decir, con aptitud natural para producir carne, ofrecen mayores rendimientos a la canal y rendimiento también de carne de primera calidad. Y generalmente se ha logrado establecer en diferentes estudios científicos que hay una diferencia que oscila entre el 10 al 25% en rendimiento de la canal en comparación con animales de genética lechera. Es por eso que los señores de Agropesa y la mayoría de industrias frigoríficas en teoría nunca pagan valores correspondientes a la clase E y C a animales que pertenezcan a razas lecheras. El ganado de carne, como hemos venido ya analizando, produce alto porcentaje de lomos y otros cortes de mayor valor comercial. Recordemos que en relación a la proporción de peso de los cuartos, se espera que un animal de aptitud cárnica, sus cuartos posteriores, donde encontramos la región de lomos y piernas, tenga un peso no menor al 60% del total de la canal. Los lomos, los costillares y piernas constituyen la mitad de la canal y suelen representar, ya en términos monetarios, para las empresas dedicadas al procesamiento de carnes frigoríficas, hasta el 66% de sus ingresos totales. Es de ahí la gran importancia, porque la persona que se dedica a la ceba, es decir, a la engorda de vacunos para poder proveer a la industria frigorífica, se esmera en llevar a cabo un trabajo que permita lograr óptimos rendimientos en cuanto a ganancia de peso, conversión alimenticia, para poder ofrecer a la industria animales de excelente calidad, animales con pesos vivos relativos altos y con grados de acabado también deseables. Bueno, pero ¿qué diferencias existen en cuanto a rendimiento y calidad de canales dependiendo del biotipo racial al que pertenezca el animal? Es decir, entre los cebuinos y taurinos de los que tanto hemos hablado en esta segunda unidad temática de nuestra asignatura.
Pues bien, tenemos que señalar que se han hecho muchos estudios a nivel mundial para poder responder a estas preguntas. Lamentablemente aquí en nuestro país, el Ecuador, todavía no tenemos, y eso se relaciona mucho con lo que mencioné anteriormente, no tenemos todavía una cultura de consumo de calidad, ni tampoco se han hecho tantos estudios, salvo posiblemente estudios puntuales que la propia industria frigorífica, empresas como Agropesa hayan hecho, o datos de que ellos tienen internamente para su consumo. Pero hemos recurrido para poder desarrollar este tema a un estudio realizado por Rubio, es una investigadora mexicana, en el año 2015, en el cual ella evaluó los efectos del biotipo racial sobre variables relacionadas con la calidad y rendimiento de canales en la carne bovina. De este estudio podemos tomar las siguientes interesantes conclusiones. Primero, que el color de la carne tiende a ser más oscuro y el color de la grasa tiende a ser más amarillo a medida que la inclusión de las razas Bos índico se incrementa en las cruzas. Es decir, en las cruzas de animales que comercialmente se producen en México para producción de carne. Esto último, de acuerdo a la conclusión de esta investigadora, probablemente se deba o se asocie más al tiempo en corral después del pastoreo, ya que el color de la grasa lo dan los carotenoides presentes en la dieta. ¿Qué quiere decir esto? Que en países como México, que es uno de los países principales productores de carne vacuna a nivel latinoamericano, generalmente los bovinos que la empresa frigorífica formal compra son animales que reciben una terminación en corral. ¿Qué quiere decir? En términos prácticos, que hasta pesos de entre 350 a 400 kilogramos los animales son mantenidos en sistemas o régimen de ceba-pasto, pero luego, durante un periodo variable entre 60 a 90 días, se les lleva a cabo un periodo de ceba intensiva en confinamiento, encerrados en corrales, ofertándoles alimento balanceado concentrado con rico contenido en proteína y energía, en relaciones básicamente entre 3 al 4% de su peso vivo en materia seca, y eso permite lograr mayores ganancias de peso, mejor configuración de canal y mayor rendimiento, obviamente, de las canales con un grado de cubrimiento de grasa idóneo. Sin embargo, se ha apreciado que mientras mayor sea la proporción de sangre de razas cebuinas en los bovinos que son manejados en este sistema que he explicado, el color de su carne tiende a ser más oscuro y el color de la grasa más amarillo. Esto tiene que ver con aspectos epigenéticos y también mucho que ver con el hecho de que naturalmente en condiciones normales los biotipos cebuinos tienden a ser más tardíos en cuanto a su acabado. Otra conclusión interesante que estableció esta investigadora es que la firmeza de la carne tiende a ser más suave, es decir, hay una mayor blandura o suavidad en las canales o en las carnes de canales de animales con cruzas mayores a 3/4 Bos taurus. Esto quiere decir sencillamente que a mayor proporción de sangre de biotipos raciales europeos, la suavidad de la carne tiende a ser mayor. Mientras mayor sea la proporción de sangre de razas índicas o cebuinas, esta firmeza de la carne tiende a ser menor. Vamos a referirnos de una manera mucho más amplia más adelante a este tema. La tercera conclusión que estableció esta investigadora, Rubio, en el año 2015, es que la textura de la carne tiende a ser más fina en animales que tienen máximo media sangre de razas cebuinas o índicas, comparado con canales provenientes de animales que presentan proporciones de sangre índicas inferiores o iguales a 1/4 o que tienen 4/4 de Bos índicos, es decir, que son animales 100% correspondientes a biotipos raciales cebuinos o índicos. Nuevamente, aquí lo que se aprecia y se relaciona con la segunda conclusión que hablamos anteriormente es que mientras menor sea la participación de las razas índicas o cebuinas, atributos o rasgos de calidad de la carne, como son la textura y la suavidad, tienden a ser peores. Es decir, mientras mayor sea la proporción de participación genética de razas europeas especializadas en producción de carne, estos rasgos tienden a ser más positivos o mejores. Otro aspecto muy importante, de significativa importancia para la calificación de la calidad de las canales, es el marmoleo. Nosotros sabemos que el marmoleo básicamente se define como la infiltración de tejido graso o adiposo en el tejido muscular o en la carne. Entonces, el marmoleo de la carne fue significativamente menor a medida que el porcentaje de inclusión de razas índicas se incrementó en las cruzas. Nuevamente, una relación inversamente proporcional. A mayor participación racial de los cebúes o de los índicos en los animales que son cebados para producción de carne, hay un menor marmoleo de la carne, hay una menor infiltración. Esto ya, o de este aspecto hemos hablado anteriormente, porque por cuestiones epigenéticas, de condiciones de biología evolutiva, las razas índicas tienden a ser más tardías
y tienen una menor tendencia natural a generar marmoleo o infiltración de grasa en su tejido muscular. Aquí podemos apreciar nosotros esta gráfica en la cual se ven visualmente la escala de clasificación para calidad de carnes que se utiliza en los Estados Unidos, en los cuales básicamente existen 3 categorías que son consideradas para las carnes comercializables, que es la categoría Select, que vemos aquí de derecha a izquierda, que corresponde a canales en los cuales el grado de veteado, marmoleo o infiltración de tejido graso es superficial o ligero. Slight significa superficial. Aquí vemos la chuleta o el ojo de bife o el ojo de lomo, como también se dice en nuestro país, en la que se aprecia escasamente pequeños puntitos que denotan la infiltración de tejido graso en esta carne. El segundo lugar corresponde al grado Choice, en el cual ya el veteado marmoleo es moderado. Se puede apreciar claramente que ya hay un mayor veteado en el ojo de esta chuleta, en el ojo de este lomo, con mayor deposición de tejido graso en el tejido muscular. Y el grado ideal, que es el que deberíamos aspirar todas las personas que trabajamos en la industria cárnica, es el grado Prime, que no es fácil de conseguir a nivel de pastoreo. Por experiencia puedo señalar que generalmente lo que se puede hacer con biotipos raciales que tiendan a generar marmoleo y que reciban una alimentación óptima, inclusive con suplementación a pastoreo, es que se puede llegar a obtener es el grado Choice. Y el grado Prime, que es el que está en primer lugar con abundante veteado marmoleo en la carne, ustedes pueden ver la gran cantidad de infiltración de tejido graso en el ojo de esta chuleta, se obtiene generalmente en animales que son cebados en condiciones intensivas o en feedlot y con un alto consumo, un alto suministro de alimentos concentrados ricos en nutrientes proteicos y energéticos. Entonces el objetivo que deberíamos perseguir, quienes sostenemos y defendemos que la producción debe ser a pastoreo, es llegar por lo menos al grado Choice, en el cual hay 2 aspectos fundamentales que tenemos que aprender a manejar: la utilización de los biotipos raciales, de los cuales nos referiremos en el siguiente tema de esta unidad, y el mejoramiento de los sistemas de alimentación. Otra conclusión importante relacionada con aspectos de la calidad de la carne que estableció Rubio en el 2015 es que el pH de la carne 24 horas post-mortem o 24 horas posteriores al sacrificio de la res tiende a ser más ácido en animales cruzas 3/4 bojindicus. ¿Esto qué quiere decir? Un aspecto de significativa importancia para los procesos de procesamiento posterior de la carne después del sacrificio del animal, y sobre todo con aspectos relacionados a la maduración, es decir, lo que se requiere básicamente para que el proceso de proteólisis, es decir, de degradación del tejido conectivo que está dentro del tejido muscular, se active, es básicamente que el pH baje. El pH tiene que bajar de una manera controlada, de una manera moderada, y hay una relación también muy importante entre la temperatura de las canales y el descenso del pH. Es por eso que las canales, ni bien se sacrifican, lo importante es rápidamente introducirlas a la cadena de frío, porque se requiere que hay un descenso, se genera un descenso del pH para que se activen todos los procesos bioquímicos que permiten la maduración de la carne. Otro aspecto importante, muy importante también, que es característico, casi siempre se lo logra establecer en estudios relacionados con comparación de rendimiento y calidad de canales entre cebuinos y taurinos, son los valores de fuerza de corte dependiendo de los grupos de animales. Así tenemos que aquellos individuos que tienen una proporción de media sangre Bos taurus fueron los que presentaron valores de fuerza de corte más bajos, mientras que los animales 100% cebuinos mostraron una mayor fuerza de corte. ¿Qué quiere decir esto? Que un aspecto muy importante que se aplica para poder calificar la calidad de la carne es su suavidad, y la suavidad en este caso se la evalúa o se la mide mediante la fuerza o la resistencia que ofrezca el tejido cárnico a ser cortado. Por lo tanto, lo que se logra establecer es que a mayor proporción de razas cebuinas o índicas se requiere mayor fuerza para poder cortar la carne. Ya sabemos que eso tiene mucho que ver, pues obviamente, con la magnitud de la carne, con su menor proporción de tejido graso, con el hecho de que también, como son animales más tardíos, los animales cebuinos o índicos o sus cruzas tienden a estar listos o acabados generalmente a una edad mayor que las razas que pertenecen a biotipos carniceros especializados, como una raza británica, un Angus o un Hereford, o inclusive sus cruzas. ¿Qué aspecto fisiológico es importante que nosotros abordemos cuando hablamos de atributos de suavidad y terneza de la carne? A la participación de un sistema enzimático que se activa en el tejido muscular una vez que el animal es sacrificado, que básicamente corresponde al sistema de enzimas calpaína-calpastatina. ¿Qué son las calpaínas-calpastatinas? Son enzimas proteolíticas
que se activan cuando el tejido muscular deja de respirar, entra en una fase catabólica, es decir, cuando el animal ya es sacrificado. Y el papel fundamental lo ejerce la enzima calpaína, que es la que activa los procesos de proteólisis post-mortem, que ya he señalado, es decir, que genera la degradación, la lisis del tejido conectivo que se encuentra en el tejido muscular y permite obviamente la transformación del tejido muscular del animal en carne comestible. Entonces esta calpaína tiene que, cronológicamente hablando, actuar primero para poder inducir la proteólisis de la carne y ejercer un efecto importante sobre su terneza o suavidad. Pero ¿qué ocurre? Que la otra enzima, la calpastatina, que está asociada con ella, inhibe a la calpaína, es decir, hay un mecanismo de correspondencia entre una enzima y la otra. Entonces, como se sugiere aquí, lo deseable, lo ideal, y que generalmente por cuestiones genéticas sí sucede en razas taurinas o de origen europeo, es que se produce primero la participación de la calpaína y después de la calpastatina, como se aprecia aquí. Entonces de esa manera se consigue que los procesos de proteólisis de la carne sean más eficientes, se desarrollen de manera más temprana y garanticen una mayor blandura o terneza de la carne. ¿Qué ocurre en cambio en razas cebuinas, en razas de origen índico e inclusive en sus cruzas también? Que el complejo calpaína-calpastatina se forma muy tempranamente, es decir, la calpastatina se liga, como se aprecia aquí, se liga químicamente a la calpaína y le impide desarrollar su trabajo de manera más eficiente. Por lo tanto, la carne de los animales de origen índico, cebuino y sus cruzas inclusive tiende a ser más dura. Tiende a ser más dura porque obviamente el proceso de proteólisis es menos eficiente y más demorado. Otras conclusiones importantes que logró establecer Rubio en el año 2015 es que la distribución de grasa en individuos 100% índicos o cebuinos es menos uniforme en comparación con otros tipos raciales. Ya lo hemos mencionado, ¿no? Las razas índicas son más tardías, tienden a fisiológicamente depositar más tardíamente tejido graso, demoran más tiempo en poder llegar a un grado de acabado satisfactorio, por lo tanto es totalmente lógico comprender que esta distribución de grasa tiende a ser más uniforme. Y ya sabemos que para la industria frigorífica esto es castigado, porque por obviamente evitar pérdidas por merma, por deshidratación de las canales, requieren que las canales de los animales, sobre todo en la región del cuarto posterior, tengan una excelente cobertura grasa y bien distribuida. Asimismo, el grosor de la grasa disminuye a medida que la inclusión de las razas índicas o cebuinas es mayor en las cruzas. Aquí apreciamos nuevamente un cuarto de una canal que ha sido cortado a nivel de la sexta y séptima costilla, donde nosotros podemos apreciar precisamente lo del famoso ribeye u ojo de lomo, ojo de chuleta. Este correspondería seguramente a un grado select porque no se le ve un veteado, un marmoleo demasiado grande. Pero en cambio lo que sí se aprecia es que hay una excelente cobertura de grasa superior. Entonces esto es lo que la industria frigorífica persigue y que naturalmente con razas índicas no se logra conseguir. Finalmente, y para concluir con esta presentación, tenemos que señalar que pese a que existen estas desventajas en cuanto a bovinos del tipo racial índico cebuino y sus cruzas también, sin embargo, existen herramientas de mejoramiento genético que nosotros podemos utilizar para tratar de revertir o poder mejorar estos aspectos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, las herramientas de selección genómica asistidas por marcadores para poder determinar líneas de animales. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante estudios genómicos nosotros podemos identificar aquellos individuos que poseen en sus cromosomas genes que codifican de mejor manera el sistema enzimático calpaína-calpastatina. Es decir, a pesar de que sabemos que por cuestiones de biología evolutiva los cebuinos, como este novillo Nelor que vemos aquí, naturalmente tienden a activar más tardíamente su complejo enzimático calpaína-calpastatina. Sin embargo, se ha logrado identificar que hay individuos dentro de las poblaciones de razas índicas que no presentan este problema, es decir, presentan genes que codifican de manera más eficiente la activación del sistema enzimático calpaína-calpastatina. La tarea, por lo tanto, de la industria cárnica es tratar de identificar mediante la herramienta genómica a estos animales para poder seleccionar a estos animales o estos individuos dentro de las poblaciones y obviamente multiplicar su genética para poder conseguir que inclusive con individuos cebuinos se obtenga carne de mayor suavidad y de mejor calidad. Lo mismo se está haciendo con razas de biotipo racial lechero o animales que tienen aptitud natural para producir leche, como la raza Holstein,
Y también, y esto es una situación que también es de mucho interés para países latinoamericanos como el nuestro, a pesar de que nosotros lamentablemente ya no tenemos poblaciones de razas autóctonas o criollas, y es el hecho de que muchas razas criollas que existen en América Latina ha sido posible identificar, como en la raza Romo Sinuano que apreciamos aquí, que presentan una activación eficiente del complejo enzimático calpaína-calpastatina. Por lo tanto, tienen una tendencia natural a producir carne de mejor calidad. Este es un aspecto muy importante que debería servir para poder desarrollar trabajos de mejoramiento genético basados en la utilización del genotipo de las razas criollas para el mejoramiento de aspectos cualitativos en cuanto a rendimiento y calidad de las carnes.